bendiga, Dios te guarde. Le damos la bienvenida a su programa Alcanzando a las Naciones desde Puerto Rico. Muchas gracias por el apoyo. A todos los que han comenzado conmigo desde el principio, gracias por los que nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico, gracias que ya sabemos que estamos llegando a países latinos de Centroamérica. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por los comentarios. Les doy gracias porque gracias a ustedes el programa sigue adelante. Le damos gracias por todo el apoyo que nos han dado. Acuérdense que esto es un programa cristiano. Estamos tratando de llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el que quiere escuchar la palabra de Dios. Acuérdense que Cristo viene pronto y estamos tratando de llevar este Evangelio para que todo el mundo se deje tocar por el Espíritu Santo y acepte a Jesucristo como su Salvador. El propósito de este programa es Jesucristo, y Jesucristo es lo más grande que hay en el universo, el que murió por nuestros pecados y el que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros para que vengamos al arrepentimiento y no vayamos al lugar de tormento. Es el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy particular, ya que hay muchas personas que preguntan: capellán, ¿a dónde yo iré cuando yo muera? Yo me tomé la tarea de buscarlo bíblicamente. Acuérdense, yo soy un hombre cristiano, yo tengo una responsabilidad delante de Dios de decirle la verdad. Muchas personas de ustedes se incomodarán, otros se alegrarán que yo le traiga esta noticia, pero el deber mío como capellán, como cristiano, es advertirle lo que este libro sagrado dice. Y la palabra de Dios no puede mentir, y Dios es justo y verdadero para cada uno de nosotros. Y contestando esta pregunta que se hacen: capellán, ¿a qué lugar yo voy a ir cuando muera? Yo me tomé de buscar una historia de la Biblia que tiene un cuadro bien perfecto que explica esta situación, y yo espero que ustedes le presten atención a esta historia. Acuérdense, yo les traigo esta palabra, está en ustedes aceptarla o no aceptarla. Yo no puedo obligar a nadie a creer en este libro. Yo no puedo obligar a nadie a creer en Jesucristo. Dios le dio al hombre un libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Si con tu vida tú quieres vivir una vida a tu manera, yo te respeto eso. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te lo respeta. Dios te dio ese libre albedrío. Yo decidí con mi libre albedrío vivir bajo las órdenes de Dios, someterme a Dios. Ese fue mi libre albedrío, eso fue lo que yo escogí. Ahora cada uno de nosotros tenemos que escoger lo que queramos. Usted escoge su futuro, ya yo cogí el mío. Ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar con la historia de hoy. Que la historia de hoy se encuentra en Lucas 16:20. Es claro que no se trata del Lázaro de Juan 11, el cual murió después. Este mendigo es el único personaje en las parábolas de Jesús al que se asigna un nombre, razón por la cual algunos han especulado que no se trata de una historia imaginaria, sino una historia que ocurrió en realidad. De cualquier modo, Cristo la emplea de tal como hizo con sus discípulos en las parábolas, a fin de enseñar una lección, en este caso el beneficio para los fariseos. Algunas tradiciones se alude al hombre rico como el nombre Dives, palabra latina que se emplea como vulgata, que significa rico. En el 16:21, la mención de las migajas que caían de la mesa, llagas y perros que venían a lamerla, hicieron que Lázaro pareciera un hombre odioso ante la vista de los fariseos, porque ellos estaban inclinados a ver estas cosas como una prueba irrefutable de la falta de favor divino. ¿Habría considerado una persona así favor divino? ¿Habría considerado una persona así solo como inmunda, sino también despreciada por Dios? Eso es lo que creían los fariseos. Los fariseos creían que porque Lázaro estaba en esta situación,
era que él estaba mal delante de Dios. En esta misma expresión que solo se encuentra aquí en las Escrituras, en el 16:22 de Lucas, lingüístico para aludir al cielo. La idea es que Lázaro recibió un lugar de honor supremo, permitiéndosele reposar en la cabeza de Abraham, en el banquete celestial. Vemos cómo la historia se va desprendiendo. En el 16:23, el rico en el Hades. La idea que el hombre rico fuera excluido del cielo habría escandalizado a los fariseos. Véase la nota sobre Mateo 19:24. Mateo 19:24. Y en especial le resultaría repugnante la idea de que un mendigo con llagas se alimentaba con las migajas, le concedieran el honor de tener un lugar al lado de Abraham. El Hades era el testimonio griego para aludir a los que moraban de los muertos. Vemos cómo entonces los fariseos tenían una idea errónea de cómo era que pensaban, dónde las personas iban a ir por la forma que ellos se veían o la forma de que ellos se presentaban. En la Septuaginta se empleaba en traducir el término hebreo Sheol, que se refería al reino de los muertos, en general sin hacer distinciones entre almas justas o injustas. Sin embargo, en el uso del Nuevo Testamento, el Hades siempre se refiere al lugar de los malvados ante el juicio final en el infierno. La imagen empleada por Jesús era un paralelo de la idea común entre los rabinos de que el Seol tenía dos partes, una para las almas justas y otra para las almas de los malvados, separados por un golfo inaccesible. Sin, como dicen algunos, en el seno de Adán corresponde a una prisión provisional para el alma de cada uno santo. En el Antiguo Testamento, que solo fueron llevados al cielo tan pronto Cristo hizo expiación de sus pecados. La Biblia siempre ha enseñado que el espíritu de los justos y los muertos van inmediatamente a la presencia de Dios. Y eso lo encontramos en el 23:43, en 2 Corintios 5:8, en Filipenses 1:23. En efecto, la presencia de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, en el 9:30, la noción que estuvieron confinados en comportamiento sexual hasta que Cristo terminara su obra. En el 16:24, el rico dice: estoy atormentado. Cristo representó el Hades como un lugar donde el tormento indescriptible del infierno ya había comenzado. Entre estas miserias descritas, aquí se encuentra una llama que no se consume ni se apaga. Vea la nota en Mateo 25:46. Mateo 25:46. Una conciencia que acusa todo el tiempo, acusatoria por memoria inelegible de oportunidades perdidas para hacer la salvación. Versículo 25. Así como una separación permanente, irreversible de Dios y de todo lo bueno de Dios. Mateo 25:46. Mateo 25:46. Una conciencia que acusa todo el tiempo sobre las memorias indebidas y las oportunidades perdidas para la salvación que no aceptaron a Cristo cuando estaban en la tierra. Así como una separación permanente de la bondad de Dios. Versículo 26. A que envíe a la casa de mi padre, mis hermanos. El hombre rico mantiene una actitud de superioridad y pide a Lázaro, incluso que padecía en el infierno, ya que rogó con una reiteración a Abraham que enviara a Lázaro como si fuera un sirviente para que le trajera agua por las llamas del infierno que estaban, pidiéndole a Abraham que mandara a alguien a avisarle a sus 5 hermanos y a su padre que este lugar existía de tormento. En el infierno no hacen expiación por el pecado ni pugnan su depravación a los pecadores endurecidos. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. En el 16:29, a Moisés y los profetas quiere decir que las escrituras del Antiguo Testamento tenían. Tampoco se persuadirá a una persona que se demostrará con poder que tenga la incredulidad. El Evangelio mismo es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. La moral ante la intelectualidad. Ninguna cantidad de evidencia logrará convertir a una persona de fe
con un estatus intelectual o de sabiduría, porque la intelectualidad o la sabiduría no te puede convertir a la fe ni sacar la fe de la incredulidad. En cambio, la palabra revelada de Dios tiene poder inherente para obrar ese milagro. Hechos 4:12, Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23. Vemos como en esos versículos van explicando todo lo que está pasando con esta situación del rico, y nos volvemos entonces y llegamos a la pregunta: ¿es por qué este programa? Y la voy a repetir de nuevo porque por esto es que viene este programa. La pregunta es: capellán, ¿a dónde iré cuando yo muera? Esta persona me dice: capellán, muchos dicen al limbo, muchos otros al purgar una pena, otros reencarnación y otros dicen ningún lado. ¿Qué usted dice? Pues yo te voy a decir la verdad, lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que yo te puedo hablar. Ahora, estas dos contestaciones que yo te voy a dar, estas contestaciones tú las recibes en tu corazón si tú las quieres. Pero esto es lo que dice la Biblia. Tú puedes aceptar lo que dice este libro o tú no lo puedes aceptar. Tú puedes hacer como hice yo, aceptar a Jesucristo y servirle, o tú puedes usar tu libre albedrío y no aceptar a Cristo y vivir tu vida como tú quieras. Pero yo tengo que ser responsable delante de Dios y a todos mis suscriptores y a los que me están viendo que aún no se han suscrito, que hay dos lugares que la Biblia habla y te los voy a decir. En Mateo 5:3 dice: para poder heredar el reino de los cielos debemos reconocer nuestra bancarrota espiritual, es decir, que por causa de nuestros pecados estamos totalmente alejados de Dios y somos mendigos espirituales. Por eso Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque es un pobre de espíritu. Una persona pobre de espíritu es alguien que se hace como un niño, una persona, porque en su espíritu es alguien que renuncia a sus pecados y sus prejuicios y recibe la mansedumbre de la palabra de Dios. Una persona pobre en espíritu es alguien que procede al arrepentimiento de sus pecados. Finalmente, una persona que es un espíritu pobre es que reconoce que no puede salvarse a sí mismo y necesita a Jesús para ser salvo. Una persona pobre en espíritu es alguien que se hace como un niño. Y como un niño que mira a las personas con amor, con agrado. Una persona, un espíritu que renuncia al pecado y los prejuicios. Una persona que se deja llevar por Dios. Un espíritu de pobreza es arrepentimiento de tus pecados, que tú te arrepentiste realmente de las cosas malas que hiciste y aceptaste a Jesucristo y no la quieres hacer. Ahora, el otro lugar, infierno. Primera de Corintios 6, Reina Valera 1960. No sabéis que el injusto no heredará el reino de Dios, ni el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es rey, porque algunos ya sabéis, sido lavado, ya sabéis el significado y ya sabéis que ha sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios. Ahí usted ve dónde es que va a ir todas estas personas que hacen estas cosas. Ahora, vamos a poner qué dijo Dios con Jesús. Y esta es la parte donde usted entonces tiene que empezar a coger la orejita. Porque ahora la vamos a explicar en la forma que Jesús lo explicó. Y Jesús le explicó de esta manera. La parábola del hombre rico y el Lázaro, Jesús le ha dado a sus discípulos buenos consejos sobre cómo usar la riqueza. Pero no solo han escuchado a ellos, también está presente. Algunos fariseos deberían tomar en serio consejos porque aman el dinero. Sin embargo, al oír la palabra de Jesús empiezan a hacerle gestos de desprecio. Lucas 15, 2, 16, 13, 14. A usted ven cómo es que Jesús empieza a explicar esto. Y tenemos que ver
que Jesús no se deja intimidar, sino que dice, ustedes son los que declaran justo delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que la gente considera muy valioso es repugnante delante del punto de la vista de Dios. Lucas 16:15. Y vamos procediendo. Durante mucho tiempo la gente considera muy valioso o importante a los fariseos, pero han llegado el momento de que las cosas también, quienes disfrutan de una provisión privilegiada porque son ricos, tienen influencias políticas religiosas, serán humillados. Por otro lado, la gente común que se da cuenta de que necesitan aprender más de Dios serán ensalzadas. Jesús decía, claro que se acerca un gran cambio. Y eso lo está diciendo Jesús. Jesús está explicando eso en la Biblia. La ley de los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino de Dios como buenas noticias y todo tipo de personas avanzan en empeño hacia él en la realidad más fácil, que desaparezca el cielo y la tierra, que no se cumpla todo lo que está pasado en la letra en la Biblia. Este punto de continuar, Lucas 3:18, 16, 16, 17. Los líderes religiosos judíos afirman con orgullo que siguen la ley de Moisés, recordando que cuando Jesús los devolvió la vista a un hombre en Jerusalén, los fariseos dijeron orgullosos, nosotros somos discípulos de Moisés, sabemos que Dios le habló a Moisés. Juan 9:13. Y mire cómo ellos se ponen a discutir con Jesús. Y en el verso 29, 28 y 29, uno de los objetivos de la ley de Moisés era conducir a las personas a ser humildes hasta el Mesías. Es decir, Jesús, el Juan Bautista, los identificó como tal, llamarlo al Cordero de Dios. Juan 1:29, 34. Desde que Juan empezó a predicar a los judíos humildemente, el corazón, especialmente a los pobres, han oído la palabra de Jesucristo, del reino de Dios. Así hay buenas noticias para todos los que quieren el reino de Dios, gobiernen y disfruten de las bendiciones que traerá Jesucristo. La ley de Moisés ya cumplida su objetivo, ha guiado a los judíos hasta el Mesías. De hecho, pronto será quitada. Por ejemplo, la ley permitirá el divorcio por varias razones. Ahora Jesús dice que todo lo que se divorcie de su esposa o se casa con otra comete adulterio. Cualquiera que se case con una mujer que está divorciada de su esposo comete adulterio. Lucas 16:18. Estas palabras enojan muchísimo a los fariseos, que solo presentan atención a la letra de la ley que estaba en el Antiguo Testamento. A continuación, Jesús cuenta la historia que destaca un enorme cambio en esta tendencia del lugar. Habla de dos hombres y lo explica como su situación cambia en el presente. También escucha a los fariseos que aman el dinero y reciben muchos elogios de la gente. Jesús relata, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino, y llevaba mucha vida de placer y lujo, pero junto a su puerta solía dejar mendigo llamado Lázaro, que estaba lleno de úlceras y que deseaba saciar su bocado con las migajas que caían de la mesa del rico, hasta que venían los perros y le lamían la úlcera. Lucas 16, 19, 21. Jesús dice, no hay duda que el hombre rico representa a los fariseos, ya que a ellos les encanta el dinero. A estos líderes religiosos judíos también les gustaba vestirse con ropa costosa y elegante. Sin embargo, las riquezas materiales que tengan parecen ricos, que como porque la disfrutan de muchos privilegios y oportunidades para ser servidos. Dios, para indicar su posición favoritiva, se les describe como un hombre de vestido de púrpura en color como los reyes, además de lino blanco. Transmite la idea de que se consideran justos. Daniel 5:7. Y así como Jesús lo está explicando, y Jesús le está hablando a estos fariseos porque ellos se creen que son los más grandes, porque son ricos, porque visten de púrpura, visten de lino. Entonces piensan que estos líderes ricos y orgullosos, gente común y pobre, las desprecia y las llaman a un aret o a gente de la tierra que no conocen la ley. Esto representa la situación del mendigo llamado Lázaro,
que desea saciar el hambre con las cosas que caen de la mesa de rico, tal como Lázaro está lleno de úlceras, los fariseos consideran a la gente común que está enferma en el sentido espiritual. Eso es lo que están diciendo los fariseos. Y entonces lo desprecian. Y vamos viendo cómo Jesús va, aunque esté triste la situación, ha existido durante bastante tiempo. Jesús sabe que ha llegado el momento de un gran cambio. Los que son como el hombre rico y para los que son como Lázaro. Jesús ahora explica que las circunstancias de los dos personajes cambian totalmente con el tiempo. El mendigo murió y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. Y el rico también murió y fue sepultado y en la tumba. Y en medio del tormento levantó la vista y vio a Abraham de lejos y a Lázaro al lado de Abraham. Lucas 16, 22, 23. Lucas 16, 22, 23. Los escuchaban a Jesús. Saben que Abraham lleva muerto mucho tiempo y en la tumba. La Biblia explica claramente que nadie en la tumba o en el cielo puede venir ni hablar, ni lo mismo puede decir Abraham. Eclesiastés 9, 5, 10, Eclesiastés 5, 9, 5, 10. Entonces, que entiendan los líderes religiosos con la historia que podría estar enseñando Jesús sobre la gente común y sobre los líderes religiosos que se creían tanto y amaban tanto el dinero. Porque los líderes religiosos amaban mucho el dinero y que le dieran elogia y vestían una ropa muy cara. Jesús acababa de indicar el cambio de las circunstancias, de decir de la ley de los profetas, llegaron hasta Juan y que de entonces se anunciaba el reino de Dios como buenas noticias, así como la predicación de Juan el Bautista y de Jesucristo. Tanto Lázaro como el hombre rico mueren en el sentido, en su situación cambia y pasa a ocupar la posición de Dios. Ahora vemos, después que estos hombres mueren, entonces ellos entran al terreno espiritual de Dios. Entonces Dios tiene la disposición de pagarle a cada uno según sus obras. Las personas humildes y pobres han estado desafavorecidas o desfavorecidas en el sentido espiritual mucho tiempo, pero ahora reciben ayuda por la aceptación del reino que predicó el primero de Juan el Bautista y después Jesús en la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces tenía que sobrevivir, por decirlo así, con las cosas que caían de la mesa espiritual de los líderes religiosos. Sin embargo, ahora están siendo bien alimentados con las enseñanzas básicas de la Escritura, especialmente con las cosas maravillosas de Jesús que está explicando de modo por el fin de esta posición privilegiada de Dios. En cambio, los líderes religiosos ricos e influyentes rechazan el mensaje del reino que anuncia Juan y el mensaje de Jesús que ha presentado predicando a todo Israel en Mateo 3, 1, 2, 4, 17. De hecho, los irrita y atormenta este mensaje a los fariseos. Indica que esperan un duro castigo de parte de Dios por las codicias de los líderes religiosos. Mateo 3, 7, 12. Estamos viendo cómo Jesús le sigue hablando a los religiosos. Sentirán un gran alivio si Jesús y sus discípulos dejaran de anunciar el mensaje de Dios. Estos líderes son como el hombre rico de la historia que dicen: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy angustiado en las llamas de este fuego. Eso lo vemos en Lucas 16, 24. Lucas 16, 24. Pero eso no sucederá, pues la mayoría de los líderes religiosos no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no han considerado a Moisés ni a los profetas. Se escuchan a sí mismos y viven de la vida de riqueza, la vida de lujo, desprecian los menospreciados, los que son pobres, los que son como Lázaro, y se creen, despreciando a las leyes de Moisés, el Mesías, van a llegar al cielo. Eso lo vemos en Lucas 16, 29, Gálatas 3, 24. Estos líderes no les importaban a las personas humildes, ni le dejaban convencer a las personas pobres que aceptaran a Jesús y que ahora cuenten la aprobación de Dios. Los discipulados de Jesús pueden dejar de predicar ni cambiar lo que Jesús dijo para que los líderes fueran felices
o que siguieran con su religiosidad. Para darle alivio a su historia, Jesús describe de hechos a hechos que las palabras del Padre Abraham le dirige al hombre rico. Hijo, recuerda en tu vida, te saciaste de cosas buenas, pero Lázaro en su parte concibió cosas malas. Y en cambio, en esto aquí está recibiendo consuelo, pero tú en angustia. Además de esto, se ha establecido un gran abismo entre nosotros. Para un lado de ustedes no pueden, ni tampoco nosotros, cruzar allá, ni ustedes acá. Lucas 16, 25, 26. Jesucristo fue bien claro cuando está haciendo esta anécdota, esta historia. Sin duda se trata de un cambio justo y apropiado. Ahora las personas humildes que aceptan el yugo de Jesús y por el fin reciben el consejo de la alimentación espiritual y la posición en que antes tenían el orgullo religioso, y al revés. Mateo 11, 28, 30, este cambio al nuevo evangelio de Jesucristo es el nuevo pacto que subraya el pacto de la ley de Jeremías 31, 31, 33, Colosenses 2, 14, Hebreos 8, 7, 13. Cuando Dios derrame su Espíritu Santo en el Pentecostés, año 33, quedará totalmente claro que quienes lo que aprobaron a Dios no son los fariseos ni los líderes religiosos a los que apoyan, sino los discípulos de Jesús. A ustedes ven, Jesús lo pone bien claro que ya no son los líderes religiosos que pueden aprobar a las personas, sino que Jesucristo mismo, en el año 33, cuando llegó el Espíritu Santo, Jesucristo bautizó a todas las personas con el Espíritu Santo para que fueran guiados por Jesús, no por ningún hombre. Según las palabras de Jesús, en cambio tiene lugar, Juan empieza a predicar. En la historia que encuentra Jesús a quien representa el hombre rico y quien representa a Lázaro. Eso es un punto muy importante, cómo describe Jesús el cambio de las circunstancias del hombre rico y del hombre llamado Lázaro. ¿Cuál es la reacción de los líderes religiosos ante este mensaje que predica Juan y Jesús? ¿Cómo explica Jesús esta historia? Jesús, ¿qué le gusta a los líderes religiosos? Pero ¿por qué no sucederá nunca? Esa es la pregunta que Jesús hace. ¿Qué le gustaría a los líderes religiosos que ocurriera? Pero ¿por qué no sucederá eso nunca? ¿Cuándo hará todavía más evidente el abismo que nos separa la religiosidad? Lo que es religioso te separa de Jesús. Y tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que ver que la historia que cuenta Jesús, a quienes representa el rico y a quienes representa Lázaro. Esa pregunta te la tienes que hacer tú. Tú tienes que ver quién eres tú, el rico o el Lázaro. Pero tú lo tienes que meditar. Otra pregunta de Jesús. ¿Cómo Jesús describe el cambio de las circunstancias del rico y del Lázaro? ¿Cuáles fueron las circunstancias que separó el destino de estos dos hombres después que murieron? Esa pregunta te la contestas tú. ¿O cuál circunstancia entrarás tú en el futuro? ¿En las circunstancias del hombre rico o en las circunstancias de Lázaro? ¿Cuál es la reacción de los líderes religiosos ante el mensaje que predica Juan y Jesús? Y eso es una buena pregunta. ¿Cómo explica Jesús su historia? ¿Serás tú como los religiosos que despreciaron el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús? ¿Cómo explica Jesús en su historia? ¿Cómo fue la historia de ambos cuando murieron? ¿En cuál historia tú crees que tú terminarás? ¿Qué le gustaría a los líderes religiosos que ocurriera? Pero ¿por qué no sucederá? ¿Qué querían los líderes religiosos? Que ellos recibieran la adoración, que ellos recibieran la atención. ¿Por qué no iba a suceder? Porque la ley iba a terminar y el evangelio de Cristo había llegado al reino de los cielos y el evangelio iba a sustituir la ley. Jesucristo, todo el mundo iba a ser salvo por la muerte y resurrección de Cristo. Estamos viendo que Jesucristo es bien claro. Jesucristo está explicando las cosas de la mejor forma que en la ley se podía entender en su tiempo, cuando se hará todavía más evidente el abismo que separa a los líderes religiosos de los discípulos de Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el abismo que te separa de Jesús? ¿Qué es lo que te está separando de Jesús? Que está ese abismo que tú no te puedes acercar a Jesús para que tú no termines como el rico, sino que termines como Lázaro.
Es muy importante que tomemos esta decisión. Esto es una decisión que la tenemos que hacer ahora que estamos en vida, porque es muy importante. Tenemos que ver con la pregunta que me hizo la persona, capellán, cuando yo muera, ¿a dónde iré yo a parar? Ya te contesté la pregunta, está en la Biblia y te la expliqué como Jesucristo le explicó. Espero que hayan entendido la historia, pero te voy a volver a dar la cita bíblica para que tú en tu casa la estudies y la busques en Google. Está aquí Lucas 16:20. Lucas 16:20. En Lucas 16:20 está la historia completa, que tú la puedes volver a repasar y estudiar, o si quieres volver a ver el video poco a poco y empieza a pensar en eso. Tú que eres suscriptor mío, que yo tengo una responsabilidad delante de Dios de hablarte la verdad y sacarte de lo que no comprende, y muchas personas van a este lugar sin entender que se están dirigiendo y van de camino, como dice la pestaña, van de camino hacia el infierno. Y es porque a lo mejor no lo saben o no tienen el conocimiento de que solamente existen dos lugares después de la muerte: ir al cielo o ir al infierno o al Seol. Esto es una decisión muy personal y yo la respeto. Si tú no quieres aceptar a Cristo, yo cumplo mi responsabilidad de explicarte que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de nosotros. No hay que sacrificar ningún animal, no hay que ir a donde ningún sacerdote, no hay que ir a donde ningún padre, no hay que adorar ninguna imagen, solamente venir con el corazón contrito, humillado delante de Jesús, reconocer tu pecado y empezar a vivir una vida santa delante de Jesús, para que Dios apunte tu nombre en el libro de la vida, para cuando suene la trompeta te puedas ir con Cristo. O si tú partes del mundo de los vivos, puedan venir como Lázaro, dos ángeles a venir a buscarte y partir hacia el cielo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Si tú estás en tribulación como yo, sigue orando, ayunando, leyendo la Biblia. Si tú estás pensando apartarte del evangelio, no lo hagas. Ya el tiempo está cumplido, ya pronto nos vamos. Tú que no conoces a Cristo, este programa es especialmente para ti. Entiende que este programa está hecho especialmente para ti. Si tú no crees en Jesucristo, si tú no estás convertido, estás a tiempo a ir a tus pies del Maestro para que Dios te perdone tus pecados. No importa si el pecado es pequeño, si es grande, si es horrible, si no es tan horrible, si es pequeñito, Jesucristo está dispuesto a perdonarte. Ya no tenemos tiempo para más. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.